Hola Graceway, mi nombre es Claudia Martínez. Bienvenidos a Graceway en línea. Estaré de regreso al final de la prédica con algunos pasos a seguir para usted. Ahora, póngase cómodo para escuchar al mensaje del pastor Marco Castro. Muy buenos días, tengan ustedes, mis hermanos. Qué bendición estar esta mañana aquí, solo a una semana de la gran celebración de lo que es el cristianismo, de la realidad que nuestro Señor Jesucristo vive. Así que gracias a Dios, es algo que deberíamos celebrar sinceramente todos los días en nuestras vidas, porque nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesús, nuestro Cristo vive. Es una realidad. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando o hemos estado viendo algo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a perdonar y no a condenar, vimos la semana pasada. Y hoy lo que quisiera hablar esta mañana es el hecho de que Jesús vino a dar esperanza. Y qué bendición tenemos nosotros los hijos de Dios, que tenemos una esperanza genuina, real, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día estaremos en la eternidad, gozándonos de la eternidad, gozando de todas las promesas que Él nos dice, de las cuales un día estaremos ahí. Esa es nuestra esperanza y por eso estamos aquí reunidos. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Poder saber que como iglesia estamos reuniéndonos ya, y aquellos que no han podido, no se preocupen, hermanos. Yo les animo a que ojalá puedan hacerlo, y el domingo próximo estaremos haciendo esta tremenda celebración, y yo espero que usted pueda estar aquí con nosotros para celebrar juntos, y si no, pues a través de en línea, como muchos de ustedes lo estarán haciendo hoy. Nuestra religión, como muchos la llaman, muchas veces nos preguntan, ¿y de qué religión es? Yo siempre digo, pues yo no tengo religión, porque yo lo que tengo es una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuestra religión, si así queremos llamarlo, el cristianismo, es la única que puede hablar de que Jesús, el Hijo de Dios, vino y dio su vida para redimirnos de nuestros pecados. Fue sepultado, pero Él vive. Todos los otros dioses, muertos. No hay esperanza tal. Sin embargo, muchos siguen convencidos de estos dioses. Es triste, pero es una realidad. Y por eso tenemos que estar proclamando vez tras vez, cada vez que tengamos oportunidad, de que nuestro Señor resucitó, volvió a vivir. Y esto hace la tremenda diferencia de cualquier otra religión. Porque usted puede visitar las tumbas de ciertos dioses. Inclusive hay dioses que ni siquiera existieron, pero así los hicieron. Quiero que vayan a 1 Corintios, que no va a ser nuestro texto. Sin embargo, yo quiero que leamos ahí, porque Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Ahora es muy interesante porque el contexto de este capítulo tiene que ver con el hecho de que hay falsos maestros y muchos están predicando, enseñando que la resurrección no es tal, que no existe. Entonces Pablo se toma todo el tiempo para escribir este capítulo, que por cierto no es un capítulo corto, para no solo, diríamos, defender el asunto de la resurrección, para establecer el hecho de que es una realidad. Y aquí en el capítulo 15, versículo 3, vamos a leer 1 Corintios 15 en el versículo 3. Note lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, Él vive. Y como Él resucitó entre los muertos, quiere decir que venció la muerte. Y por eso nuestro Dios vive. Nuestro Jesús vive. Cristo Jesús vive. Es una realidad. Y por eso es que tenemos esperanza, porque Jesús vino a darnos esperanza, y no una desesperación, no una frustración. Nos vino a dar la esperanza de una vida no solo mejor, de un perdón real, pero una eternidad
segura. Ese es nuestro Jesús. Y lo comprobó y lo selló, por así decirlo, con su resurrección. Jesús vino a darnos una esperanza a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo y sucedía en aquellos días. Una esperanza para la eternidad. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros hablamos, este mundo ya no tiene esperanza, esta persona no tiene esperanza. ¿Qué queremos decir con eso? Que su futuro no solo es incierto, pero es triste. Sin embargo, nosotros podemos decir que Jesús vino a darnos una esperanza. Él vino a darnos esperanza. Por eso, esta mañana que tú escuchas aquí en el auditorio o estás escuchando vía internet, conectado esta mañana, ¿tienes esa esperanza? Ojalá que así sea. Y preguntémonos, ¿qué queremos decir con qué es esperanza? En realidad, ¿qué es esperanza? Y quisiera hablar un poquito de esto porque nosotros, especialmente en el idioma castellano, nosotros usamos esta palabra en diferentes contextos. Y, por ejemplo, a veces decimos, bueno, yo tengo la esperanza de que saldrá bien. Ahora, cuando estoy diciendo eso, estoy poniendo cierta duda, ¿no es cierto? No estoy dando una certeza. También decimos, tengo la esperanza de que no voy a contagiarme con este coronavirus. Yo estoy esperanzado en esto. Le decimos a alguien, tenga la esperanza de que va a salirle bien, de que se va a sanar. Es casi algo hasta en un sentido sugestivo, supersticioso, ¿verdad? Decir estas cosas a la gente. Bueno, yo tengo la esperanza de que me den ese trabajo al cual fui e hice una solicitud. Y cuando decimos estas frases o estas expresiones, en realidad estamos dudando. Decimos esto como que ojalá, ¿verdad? La esperanza que uso es como algo que no es totalmente certero, pues en la palabra de Dios no es así, es todo lo contrario, porque la esperanza en la palabra de Dios está hablando de certeza, de algo que es real, y cuando dice esperanza es que así va a suceder. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 3. 1:3 de la primera carta de Pedro, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Notan ustedes lo que está diciéndonos aquí el Señor? Es una resurrección. La resurrección sella el hecho de que nos da una esperanza viva, es decir, algo real. El concepto de esperanza en la palabra de Dios es certeza, no es tengo la esperanza de que un día voy a estar en el cielo como dudando. No, tengo la certeza de que voy a estar en la eternidad, de que voy a ver a mi Maestro, de que voy a ver a mi Dios, de que voy a pasar la eternidad reinando juntamente con Él. Dice que Jesús nos hizo renacer. Aquí claramente dice, nos hizo renacer, nos dio vida, como hablábamos antes, recuerda, nos dio una vida y una vida en abundancia, pero dice aquí que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ok? Y esto de esperanza viva simplemente está hablando de una vida eterna. Una vida eterna. Esta esperanza viva viene de Dios, porque por medio de su Hijo que resucitó de los muertos, esto es una realidad. Es una realidad completamente razonable. Está asegurada por el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Está confirmada en el creyente por el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. De tal forma que cuando estamos hablando de una esperanza viva, estamos hablando de una realidad, de algo certero, algo que es una realidad. Así que tengamos cuidado porque el enemigo va a estar usando la palabra esperanza como poniendo un poco de duda, como lo usamos en el castellano muchas veces. Sin embargo, Dios está usando esta palabra para darnos la certeza. Vean lo que dice Abraham. Hablemos y leamos acerca de Abraham aquí en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4,
Y vamos a dar lectura en el versículo 18. Romanos 4, versículo 18. Note lo que nos dice Dios acerca de él. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice que creyó, ¿por qué? Porque supo que esa esperanza era algo genuino, era algo real, es algo que él tuvo y, como dice el versículo, que iba a ser padre de una nación incontable. Y es una realidad. Hoy podemos ver esa realidad. Eso nos ayuda a ver que esta esperanza que tenemos en Él es algo certero. Y eso es lo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a ofrecernos a este mundo cuando estuvo caminando entre nosotros, a darnos una esperanza certera, una esperanza de que íbamos a estar y que vamos a estar con Él en la eternidad. Esto es evidente, pero muy evidente en la palabra de Dios. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 6. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y vamos a dar lectura en el versículo 18. Hebreos 6, versículo 18. Mire lo que nos dice acá en Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Notan eso? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Algo certero, algo real, algo que nos dio completamente, algo que sabemos que es completamente seguro y certero. Una de las estrategias del enemigo, recuerden que esto lo vimos cuando estuvimos hablando de la lucha que tenemos, porque una de las estrategias de Satanás es hacernos dudar. Y entonces, si tú sigues comportándote bien, si tú sigues viviendo una vida buena a los ojos de Dios, si usted sigue ayudando a otros, puede que tenga la esperanza de un día pasar la eternidad en Él. No tiene que ver nada en cómo mi comportamiento pueda ser. Obviamente, si soy en realidad un hijo de Dios, mi comportamiento habrá cambiado, porque Él me está constantemente haciendo y creando a imagen y semejanza del Señor. Pero es la estrategia, distorsionar el lenguaje, distorsionar la esperanza, distorsionar el hecho de que la esperanza es un poco de duda y no como la palabra lo dice. El hacerte creer que, bueno, hay cierta esperanza en que vas a lograr ir al cielo. Y es triste porque hay muchos cristianos que piensan así. Y hermano, hermana, si tú piensas en esto es completamente erróneo, viene del enemigo, porque la esperanza que Dios o que tenemos en Dios es algo certero, algo real. No hay lugar a duda. Muchos de los santos del Antiguo Testamento vivieron viendo esta esperanza. Quiero que vean en Hebreos, unos poquito antes de Pedro, en Hebreos capítulo 11, ese hermoso pasaje del que llamamos de la fe. Pero quiero que veamos y empecemos a leer aquí en el versículo 13. Pero note lo que nos dice la palabra de Dios, porque muchos santos del Antiguo Testamento murieron sin haber recibido, sin haber experimentado, sin haber visto el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, había muerto y resucitado para darles esa esperanza con certeza. Sin embargo, vivieron con esa esperanza porque creyeron a Dios. Mire lo que dice aquí 11 en el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, y esto es lo precioso que dice aquí, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres y mujeres tuvieron la esperanza de que un día iban a estar en la presencia de Dios. En otras palabras, no fue ojalá que estemos, no, la certeza, la esperanza, y así será, así es. ¡Qué bendición! Estos que no tenían lo que usted y yo tenemos, el hecho de, y pudiéramos decir, estos hermanos antes de la cruz, nosotros ahora después de la cruz tenemos más evidencia, más certeza, pero ellos simplemente creyeron, tuvieron esa certeza. Estos tenían la esperanza de una ciudad mucho mejor, porque así se los prometió de Dios. Esperanza. Y es la esperanza que tú y yo podemos tener. ¿Y por qué esta esperanza es tan segura? Porque Dios es el autor. Pues si Dios es el autor de la esperanza, es completamente segura. Vean lo que, volvamos a leer el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Notan eso? Nos hizo renacer. En otras palabras, fue obra de Él. Tú y yo hoy gozamos de una esperanza absolutamente concreta, real, sin duda alguna. Y es lo que estamos predicando este domingo que viene. Una esperanza genuina, una esperanza real, porque el autor de nuestra salvación volvió a vivir y ahora está en los cielos. Y es ese Cristo al cual tú y yo debemos predicar. Tú y yo conocemos a mucha gente que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y pudiéramos decir, hay mucha gente que está caminando en este mundo sin esperanza. ¿No crees que es un poco egoísta de nuestra parte no compartir la esperanza que tú y yo tenemos ahora? Creo que tenemos una misión importantísima. Y es la de poder compartir con aquellos que aún nos pueden rechazar, pero compartir con aquellos que están caminando en este mundo sin esperanza, porque la única esperanza es Él. Él vino, Jesús vino para dar esperanza y la selló, por así decirlo, con un broche de oro cuando Él resucita de entre los muertos. El salmista nos escribe, el salmista nos dice en el capítulo 46 del libro de los Salmos y en el versículo 5, mire lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Es la bendición que tenemos tú y yo como hijos de Dios. A veces estamos abatidos, a veces estamos frustrados, a veces estamos en situaciones difíciles y ahorita que estamos en medio de toda esta pandemia, hay momentos quizás, pero son en esos momentos donde tú tienes que recordar la esperanza viva que tienes en Cristo, la esperanza que Dios mandó para nosotros por medio de su Hijo, que ahora tú y yo podemos caminar en este mundo, no importa qué, porque tenemos una esperanza. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y el versículo 16. Segunda de Tesalonicenses 2, 16. Mira lo que nos dice él aquí. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Otra vez, una esperanza que no nos costó absolutamente nada. Una esperanza que no tiene que ver absolutamente con el hecho de cómo yo me comporto. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Es la esperanza que nosotros tenemos y esta fue realizada por un Salvador resucitado. Uno que fue crucificado, que fue puesto en la tierra, que fue sepultado, pero a los 3 días volvió a vivir para darnos la esperanza viva, real. Esto no lo hizo una iglesia, esto no lo hizo una denominación. Y tenemos que tener cuidado porque hay personas a veces que están poniendo su confianza
Están poniendo su esperanza en reglamentos de instituciones teológicas, en reglamentos de iglesias o denominaciones. Y hoy en día tenemos que tener sumo cuidado con esto, porque el autor de la esperanza viva es Jesús. No es ningún pastor, no es ningún sistema doctrinal o una manera de pensar, no es ninguna organización o denominación, ni siquiera un pensamiento positivo. Es Jesús, el portador de esa esperanza que es real y genuino. Es segura. Esta esperanza es segura. ¿Y por qué es segura? Porque es una herencia perfecta. Noten, regresemos a 1 de Pedro, para que veamos lo que nos dice Pedro aquí en el versículo 4. Dice claramente, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¡Wow! Esta es la esperanza, es una esperanza segura, es una esperanza que está sellada, es una esperanza que nos da una herencia incorruptible, es decir, no puede ser invadida por la corrupción. Gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios, que es una esperanza tan real, pero perfecta, incorruptible, incontaminada, libre de toda contaminación, sin mancha alguna. Y piense, ¿por qué? Porque el autor de esta esperanza es uno sin pecado, sin mancha, sin corrupción, inmarcesible. No se puede marchitar, no se puede, porque es algo eterno. Es una esperanza para la eternidad, en donde tú y yo pasaremos tiempo ilimitado. Y creo que nos cuesta asimilar lo que es eterno, es decir, que no se acaba, que es de Él, es interminable. Y note que dice reservada en los cielos, como el tesoro en los cielos, el lugar más seguro en el universo. Ahí esa esperanza será tangible. Hoy día sabemos que es, y sabemos con certeza que ahí estaremos. Pero un día ahí estaremos y estaremos experimentando esto, porque está protegida, está guardada, como dice aquí en 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Notan eso? Es lo que Jesús hace. Jesús, por su resurrección, nos ha dado una esperanza segura, que resucitaremos con Él. Así es, será una realidad. Estamos guardados por el poder de Dios y por esto saldremos adelante de toda esta crisis. No es, bueno, yo tengo la esperanza de que no me voy a morir por el virus. Hermano, ¿qué tiene que ver esto? La esperanza es que vas a estar con Él. Y si Dios va a usar el virus para transportarte donde Él, amén. ¿No es cierto? Pero a veces ponemos mucho temor en las cosas que nos rodean, en las circunstancias en que nos encontramos, las dificultades que vienen hacia nosotros, los conflictos, todo esto. Pero esta esperanza es confirmada en el creyente por el mismo Espíritu Santo de Dios. Vean en Romanos capítulo 15. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, que mora en el Hijo de Dios, que mora en ti y en mí, es que nos va a confirmar en la forma en que Él lo sabe hacer. Romanos capítulo 15 en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, para que abundéis en esperanza por el poder, dice, del Espíritu Santo. Y ese es el que mora en ti como hijo de Dios. Otra vez pregunto, no sé si aquí esta mañana hay alguna persona que no puede decir, yo no tengo esa esperanza. Hoy mismo puedes arreglar eso y venir a Él. Acuérdate lo que vimos la semana pasada, Él vino a perdonarte. No a condenarte, vino a perdonarte y darte una esperanza
viva y puedes tener esa esperanza viniendo a Él, reconociendo lo que Dios es. Pablo recuerda a los hermanos de Colosas y mire lo que les dice él a los hermanos de Colosas, a los que están allá. Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Y note lo que dice: la esperanza de gloria. ¡Qué bendición! La confirmación del Espíritu Santo nos habla, nos confirma a nosotros día a día la realidad de una esperanza que estaremos por la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermoso! Siempre que asisto o oficio un funeral de algún creyente, a veces viene a mí esa emoción del hecho de que, wow, esta persona ya está experimentando esa esperanza real. Y un día me tocará a mí si el Señor no viene antes, ¿verdad? Pero qué bendición poder ver eso. Sí, es triste porque no queremos perder a seres queridos. Sin embargo, es una esperanza real. La esperanza de Dios es una esperanza real, es una esperanza genuina. Y esta esperanza es una esperanza que nos defiende contra Satanás. Vimos toda una enseñanza sobre la lucha que nosotros como hijos de Dios tenemos, pero quiero que vean lo que Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, y él les escribe aquí en Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y específicamente en el versículo 8. Mire lo que él les dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De tal forma que no importa lo que el diablo pueda traer a nosotros, tenemos esta protección de Dios, tenemos esta esperanza que Él no puede quitar. Va a lograr quizás distraernos, va a lograr que caigamos en una tentación, va a lograr, pero nunca va a lograr que esta esperanza se disipe, desaparezca, porque es real, porque es genuina. Ya somos de Él, le pertenecemos a Él. Y por esto somos sus hijos, somos salvos, tenemos la esperanza de esta salvación, de tal forma que Satanás no tiene absolutamente nada para poder que esta esperanza la quite. Pero recuerden lo que hablamos antes. Él puede lograr hacer esperanza, bueno, tal vez tenga cierta esperanza, usando esa palabra para hacerte dudar. Pero recuerda lo que Dios dice. Él dice que esperanza es sinónimo de certeza. La esperanza real es una esperanza que está también confirmada en medio de las pruebas. La esperanza que es confirmada mediante las pruebas. Así que en las pruebas, gracias a Dios, que tenemos la confirmación de esta esperanza que tenemos en nuestro Dios. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y en el versículo 3. Romanos 5, 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Notan eso? Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Por eso usted y yo podemos seguir hacia adelante en medio de toda esta pandemia. Es solo es una prueba, pero esta prueba produce esa visualización, pudiéramos decir, de la realidad de lo que es esta esperanza en nuestro Dios, porque es a través de ella que nuestra esperanza es confirmada, porque sabemos que esto va a acabar y que un día estaremos en la presencia mera de Él. Las pruebas, los conflictos, angustias, no son solo más que pruebas que nos van a ayudar a ver la realidad de esta esperanza que hoy tenemos en Él. Por eso es que esta pandemia no es solamente otra confirmación que la esperanza o de la esperanza que tenemos en nuestro Señor. ¿Saben qué hace también esta esperanza? Esta esperanza produce gozo en nosotros. Sí,
La esperanza produce gozo, porque yo no estoy pensando tanto en lo que estoy pasando en este momento, pero lo que tengo enfrente de mí. Mire lo que nos dice el salmista. El salmista escribe en el Salmo 146, versículo 5. Salmo 146 y en el versículo 5. Dice claramente, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Por qué trae gozo? Porque estás viendo la esperanza, no estás viendo lo que tienes aquí. Recuerda los que leímos de los santos en Hebreos. Estos hermanos tenían este gozo, esa esperanza, porque estaban mirando al invisible, a lo que se les había prometido, y esa es la esperanza que los movía. Y eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo, porque eso va a producir gozo en nosotros. Es el hecho de que Dios nos ha bendecido. Quizás tú estás gozoso porque ya tienes tu vacuna. Pero hermano, y qué bueno. Pero eso no debiera ser la realidad de tu esperanza. Porque la esperanza está en Él, no en la vacuna. Gracias a Dios, porque Dios también usa a los científicos, usa a todas estas personas que han logrado producir una vacuna contra esta epidemia. Gloria a Dios, y como otras muchas a través de los siglos. Pero la realidad es que nuestra esperanza está en Él. No la pongamos en el gobierno, no la pongamos en la casa en que nosotros tenemos, no la pongamos en el trabajo que ahora poseemos, no la pongamos en nuestra iglesia, no la pongamos en cualquier otra cosa. Nuestra esperanza es en Él, porque es una esperanza real y es una esperanza que produce gozo, que produce paciencia. Es una esperanza real, genuina, que nos vigoriza para poder continuar hacia adelante. Esta esperanza será completa con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué día será eso? A veces en mi oración yo digo, Señor, dame el privilegio de poder ver tu retorno. Pero puede ser que no voy a ver su retorno, pero voy a Él antes si muero físicamente, obviamente. Pero sea lo que sea, la esperanza será completa en su regreso. ¿Por qué? Porque veremos con nuestros propios ojos, podremos tocar, sentir el hecho de la esperanza que siempre hemos tenido, que es una esperanza real. Quiero que vayan al libro de Tito, a esa pequeña carta que el apóstol escribe a este joven pastor, Tito, en el Nuevo Testamento, después de Timoteo. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 13, mire lo que dice el Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Él vendrá y con eso nos confirma lo que siempre nos ha dicho, que es genuino y real, la esperanza que Él tiene, la esperanza que Él nos da, porque Jesús vino a eso, a darnos esperanza, no a dar una condenación, no una desesperación. Vino para que tú y yo tengamos esperanza. Muchos de nosotros ya tenemos ahora esa esperanza. ¿Qué en cuanto a ti que estás escuchando? Algunos de ustedes que están aquí, quizás, si nos han estado visitando, ¿tienen esa esperanza? Dios quiera que sí, porque la esperanza es en Él. Jesús vino a darnos esperanza de una vida eterna, de una vida perfecta. Jesús vino a darnos esperanza y no desesperación, como muchos ahorita están viviendo y la tienen. Jesús vino a darnos una esperanza real, genuina, motivadora. Y ojalá que nos motive a nosotros, los que somos sus hijos, a poder hablar a otros de la bendición que tenemos, de esta esperanza por la cual nos movemos en este mundo. Quiera Dios que seas motivado. Jesús vino a dar esperanza. ¿Tengo esa esperanza? Ojalá que tu respuesta sea verdadera. ¿Por qué? Porque Él viene muy pronto y la voy a experimentar con mis propios ojos si todavía estoy aquí, obviamente. Tengo la esperanza de vencer a un enemigo poderoso. Tengo la esperanza de que en medio de todo esto produce gozo en mí. Y tengo la esperanza de poder compartir con otros. Que Dios nos use
para que este mundo pueda ver la real esperanza y no en los cambios sociales, políticos que pudiéramos creer que traen esperanza al mundo. Padre Celestial, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para darnos esperanza. Y gracias, oh Dios, porque hoy día podemos disfrutar de una esperanza genuina, real, de estar contigo. Dios, este mundo necesita de ti. Sabemos, a veces hasta en nuestras expresiones decimos no hay esperanza, pero sí la hay. Este mundo no tiene esperanza. Por supuesto que sí la tiene. Eres tú, es tu Hijo, porque a eso viniste, a darnos esperanza de un mundo totalmente diferente, de un mundo perfecto, real, genuino. Haz que tú, oh Padre Celestial, a través de tu Espíritu, convenzas a aquellos que vean la necesidad y darse cuenta que la esperanza genuina eres tú. Bendice a cada uno y a aquellos que están conectados. Oramos en tu nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es una bendición. Recuerde, la próxima semana estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya.
Gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad nos ayuda a solventar los distintos ministerios que permiten cambiar vidas en Graceway. Puede hacer su donación en visitgraceway.org/give. Si usted está buscando la forma en la cual profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo puede marcar la diferencia en su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track a las 10:30 de la mañana o al mediodía en línea. Growth Track es la forma más simple en la que usted puede conectarse con todo lo que Dios está haciendo dentro de Graceway. Ingrese a visitgraceway.org/Growth Track para que pueda registrarse. Si a usted le gustaría conversar u orar con alguno de nuestros pastores, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una llamada o vía chat. Por favor, ahora permítame orar por usted. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Y también te pido que bendigas sus vidas donde sea que ellos se encuentren, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das estar hoy, Padre, para escuchar esta palabra tuya. Y gracias por nuestros pastores, Señor, y por todo lo que nuestra iglesia de Graceway hace por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por unirse con nosotros. Nos vemos próximamente.